Bueno, y como siempre, el agradecimiento infinito por la amabilidad que nos dispensa. Hoy vamos a hablar un tema que ya recurrentemente lo hemos estado tocando porque nos interesa. Estamos en una fase preelectoral, aunque faltan 2 años. Sin embargo, amerita las reflexiones en sentido de pensar qué estamos discutiendo en realidad. ¿Estamos discutiendo candidatos? ¿Estamos peleando por candidaturas? ¿O estamos peleando por proyectos políticos que transformen nuestro país, transformen la sociedad y generen una mejor condición de vida y expectativa en la gente? Para hablar de este tema hemos invitado a un importante analista sociopolítico y económico del país, Aníbal Aguilar. Aníbal, de mucho tiempo, muchísimas gracias por la gentileza. Bienvenido al canal después de muchos años, además. Muchos años. Y Omar, realmente quiero confesarte algo y a todos los amigos que nos escuchan. Me sentí muy emocionado al ingresar a Canal 13, porque quiero rendirte un homenaje a ti, a todo el personal del Canal 13, porque a través de un programa Bolivia Viable fuimos un gran o pequeño impulso para que la historia del país cambiara. Y todo empezó acá, en el piso 13, en el piso 13. Fue un momento importante de reflexión, exacto, ¿verdad? Y eso me retrotrae un elemento, Aníbal. Aquellas veces discutíamos de proyectos políticos, de cómo debía encarrilarse el país. Y en este tiempo me sorprende que no se discuta tanto de proyectos políticos, de qué queremos para el país en el futuro, sino más bien quiénes van a ser los candidatos. ¿Cómo encuentras este entramado político en Bolivia en este momento? Mira, el haber paseado por el mundo, Asia, África, América Latina, asesorado a varios presidentes y ministros de varios países, me ha dado otra mirada mucho más madura y más reflexiva respecto al país y la necesidad. Y al retornar encuentro, y lo que me preocupa y coincido plenamente con tu análisis, es que como que estamos en un tiempo de las cosas pequeñas, cuando se necesita miradas grandes. Y una de las cosas que me preocupa sustantivamente es que nadie está tocando los problemas de fondo. Las discusiones y los debates tienen que ver más bien con aspectos muy personalísimos. Sin embargo, los aspectos programáticos a los que tú haces referencia, recuerdas la Agenda de Octubre. Claro. El gas nos pertenece por derecho, industrializarlo es un deber, que surgió de todas estas esferas universitarias, ¿no? Y donde la sociedad empezó a asumir ese concepto y lo plasmó en la llamada Agenda de Octubre. En la actualidad yo no veo eso. Y veo que hay una suerte de achicamiento del pensamiento político, y en ese contexto creo que la escena internacional, el mundo nos está llevando y conduciendo a plantear una propuesta que surja desde América Latina, que surja desde Bolivia. Bolivia ha sido la revolución del 52, el pensamiento boliviano se ha proyectado antes incluso que la revolución cubana. Pero en ese contexto, lamentablemente, mire, estamos en medio de un conflicto, Ucrania, Rusia, estamos en medio de una situación compleja a nivel mundial, donde se desplaza la atención geopolítica mundial hacia un escenario que es Bolivia. Curiosamente, el tema del litio, el coltan, el tantalio, la columbita, el oro, manganeso y otros recursos estratégicos son vitales para la exploración espacial, pero también son vitales para el tema del conflicto, la guerra y las situaciones que el mundo está viviendo, incluida la cuarta revolución tecnológica, la revolución 4.0, la industria 4.0. Desde ese punto de vista, los únicos que no nos hemos dado cuenta qué está pasando en el mundo y qué está sucediendo en nuestro entorno vecinal somos los bolivianos, porque estamos enfrascados en discusiones quién es más o quién es menos, en términos muy personales, pero no se está entrando al debate programático de fondo. Y creo que es muy importante anotar lo siguiente: las visiones de un mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana, desde el año 1829 al 39, permiten formular una propuesta, pero eso coincidía con el reflotamiento de la minería de la plata, un recurso estratégico que posteriormente a la muerte de Belsup y el proceso de la Guerra del Pacífico, pues obviamente va a ser aprovechado por países vecinos. Y estas miradas grandes son recurrentes con el surgimiento de nuevas dinámicas económicas que conllevan a su vez
una suerte de inserción de Bolivia en la escena internacional. Veamos el tema del Acre. No fue buena o mala reacción de los brasileros, sino esencialmente tuvo que ver con el surgimiento de la goma, el caucho, como un recurso estratégico. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Nacional, obviamente el 52, pero será el despegue a partir de los años 30 del estaño como otro recurso estratégico que lleva incluso al tema del stockpile. Hemos pasado por el tema del gas, 2003, 20 años, que obviamente vale la pena recordar con objetividad para sacar y hacer un balance. Pero hoy creo que el gran drama de Bolivia es que no hay una propuesta programática de izquierdas y de derechas. Lamentablemente estuve hace unos días invitado por la Asamblea Plurinacional para discutir Parlamento Abierto y otras tecnologías nuevas que estoy trayendo del exterior. Sí. Pero lo que me asombró es ver de uno y otro lado que las propuestas no son programáticas, ni siquiera hay propuestas en sustancia. Son, como tú exactamente decías, más bien enconos y choques, pero que pasan por decir yo soy el mejor o soy el peor. Pero de pronto ninguno de ellos encarna en la actualidad, por ejemplo, temas que tienen que ver con este otro ciclo largo que para mí se está inaugurando, o ya se ha inaugurado, es el tema del litio. Esto significa el cambio de una matriz energética mundial, ¿verdad? Exacto. Que va a tener su epicentro probablemente en el litio y otros materiales. Ahora, ¿cuáles son los problemas medulares que encuentras así puntualmente en nuestro país? Bueno, lo primero es que no hay una visión geopolítica estratégica coherente y consistente, porque si nosotros entendiéramos el momento que estamos viviendo, la situación que estamos pasando, o sea, no es chiste que la comandante Richardson del Comando Sur de Estados Unidos haya dicho el litio no le pertenece ni a Chile, ni a Bolivia, ni a Argentina, ¿no? Sí. Sino que haya planteado como que de pronto el macartismo reflota otra vez. En esa situación donde además tenemos una pugna Estados Unidos, China y Rusia, ¿cuál es nuestro papel? O sea, seremos otra vez, perdón la expresión muy popular, sí, mirones de palo, en los cuales vemos pasar el tren del progreso y simplemente veremos que el litio salga a Chile como algún viceministro está planteando, en el contexto de decir la ruta del litio, y otra vez ya no será el gas como el 2003, será ahora que el litio va a ser industrializado en territorio chileno y será el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú, el que explote a través de SQM la riqueza mayor. Entonces, los problemas fundamentales es, primero, no hay una mirada grande, una visión estratégica que oriente la gestión no solo gubernamental. Yo creo que el presidente Arce ha planteado un programa bastante interesante y a nivel internacional se comenta, como por ejemplo el tema de la industrialización, que fue parte de la Agenda de Octubre. En ese sentido, la industrialización es parte de un proyecto nacional que me parece interesante, pero el resto, en realidad, líderes viejos, nuevos, emergentes, todos están planteando, miren muchachos, yo soy el bueno, soy el mejor, pero ¿y qué hay detrás? ¿Qué está aquí? Porque en la geopolítica mundial, por ejemplo, en este momento el puerto de Chancay en el Perú, ese es uno de los problemas fundamentales, el comercio boliviano, las exportaciones e importaciones. Nosotros estamos dependiendo de Arica, Antofagasta, y cada vez la empresa de puertos nos pone recortes, eleva tarifas y nos presentan las peores condiciones, y además somos sometidos a una suerte de guerra irrestricta, es un término nuevo que se está usando en geopolítica, en las cuales, siguiendo la vieja teoría de Pinochet, nos quieren cerrar, mostrar como un Estado fallido, como un país que no funciona, desestructurado. Hay una señora chilena, Loreto Correa, en Santa Cruz, que de pronto ha publicado y ha dicho Bolivia ha caído, ¿no? Y es parte de una operación psicológica, y vamos a ver cada vez más que en Paraguay, que en Argentina, en Chile, en Perú, nos van mostrando como un país inviable, lo cual debería alarmarnos y preocuparnos, porque objetivamente, dado que ahorita el problema es cómo nos conectamos con el Pacífico, nuestra mirada siempre fue Argentina, Brasil, y está bien, hacia el Atlántico, pero hoy resulta que nos están encapsulando, nos están cercando, y geopolíticamente esto es muy preocupante, porque por ejemplo se ha anunciado con bombos y platillos una carretera de 200 kilómetros de Uyuni a Tarapacá. Sí.
absurdo geopolítico, porque la realidad geopolítica sudamericana muestra que Chancay, con inversión de los chinos por $3.500 millones, va a ser el nodo de salida al Pacífico. Entonces, ¿para qué nos estamos subordinando a la geopolítica chilena, como históricamente siempre han buscado? Y finalmente un corredor construido con plata boliviana y dinero boliviano de pronto nos va a llevar a otra vez someternos. Entonces, esos debates, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Por dónde sacar el litio? ¿Por qué no pensar en un gran proyecto donde invirtamos, por ejemplo, en Puerto de Corio, en Mejía, en Arequipa, para construir conjuntamente con el Perú un gran puerto que nos beneficia en ambas partes, más aún cuando Bolivia Mar no lo hemos desarrollado? Por otro lado, el tema del ferrocarril de alta velocidad. Bolivia tuvo un gran acierto, primero al plantear la interconexión de ambos ramales ferroviarios, que lamentablemente pues Luxic, la familia Luxic del Banco Nacional de Chile, se apropiaron vía Goni, pero que en la actualidad un paraguayo venezolano, Carlos Gil, no sabemos cómo lo ha adquirido el ferrocarril, pero que está obstaculizando las posibilidades de uso de un transporte masivo para fines de defensa estratégica, pero también para fines económicos. Entonces, el proyecto del ferrocarril de alta velocidad que se planteó en el 2019 era un proyecto histórico, estratégico. Pero ¿qué sucedió? Extrañamente, hoy al 2023, nadie habla del ferrocarril de alta velocidad, cuando nosotros deberíamos estar pensando sacar nuestras mercaderías al puerto de Chancay, que va a ser un megapuerto. Chile están asustadísimos. El exalcalde de Iquique, senador Jorge Soria, en una reunión de fronteras que ha habido en Santiago, donde Bolivia pues un poco más va a dar petróleo, va a dar todo y a cambio de nada, absolutamente nada, subordinándonos a lo que se llama el Plan Capricornio. El Plan Capricornio es un plan en el cual, frente al ferrocarril de alta velocidad que Bolivia plantea, Chile dice, no, un momentito, Bolivia no puede ser el canal de Panamá, no puede ser un mega canal de Panamá con un ferrocarril que integre Atlántico y Pacífico. Sabotean, boicotean, y en la actualidad se han inventado un corredor que no es ferroviario, es intermodal, es más bien carretero, pero donde integran a Paraguay, a parte de Brasil, Paraguay, Argentina, y quieren que todo el embudo salga hacia Chile, cuando la realidad geopolítica está en Chancay. Entonces, ¿para qué vamos a negociar con Chile si de pronto deberíamos estar hoy haciendo muy buenas migas con Perú, como históricamente siempre ha sido, desde la Confederación Perú-Boliviana y Ollanta y muchos otros actores que han siempre visto a Bolivia como un país aliado? Entonces, esas miradas grandes de los temas geopolíticos, del tema de los puertos, cuál es el papel nuestro, qué rol vamos a jugar, siendo los principales poseedores, estimado Omar, y tú eres un muy buen analista, somos el país más importante en el mundo de litio. Esa idea que nos han querido psicosear de que se ha descubierto en Estados Unidos un gran yacimiento, primero que es rocoso, y segundo, o sea, es más difícil de explotar, y el nuestro es obviamente mucho más fácil, voy a usar un término práctico, pero por otro lado, lo que están jugando es Argentina, Chile, ¿no? Jugarnos al tema del dumping de precios y hacer que nosotros le entreguemos a Chile, otra vez a la SQM, al yerno de Augusto Pinochet, ya no el gas, ahora es el litio. ¿No? Cada ciclo económico, cada ciclo y expansión económica de una nueva materia prima estratégica, surgen ataques de países vecinos, de potencias globales, ¿no? El hecho de Estados Unidos, que no entiende que el macartismo no va a llevar absolutamente a nada en América Latina, genera resistencia, genera repulsión, y por más que manden, digamos, gente con mucha experiencia en operaciones psicológicas, pero no funciona, ¿no? O por más que bueno, Goni quiera volver y toda esa jugada política, pero la realidad concreta es que hoy en América Latina y en el mundo, Níger te está mostrando, Níger era dependiente completamente de Francia, uranio y oro. Nosotros estamos en la paradoja, en las cosas grandes que tú bien planteas, Omar, las cosas programáticas. ¿Cómo puede ser que La Paz estemos languideciendo por falta de empleo? Los jóvenes, las amas de casa, las personas mayores, todo el mundo, no hay empleo. Sin embargo, La Paz está exportando $4.500 millones de oro de Mapirí, Muñay, y donde hay un boliviano involucrado en... O sea, los pobres cooperativistas
disculpen por decirles pobres, son señores cooperativistas, pero la realidad concreta es los bolivianos arañamos la tierra, subimos al vehículo y se transporta el recurso estratégico para que a la India un señor se lleve 300 kilos de oro por el aeropuerto. O sea, esos son problemas grandes, porque 4.500 millones de dólares significa que La Paz ha superado a Santa Cruz. Y esto genera un equilibrio geopolítico, geoestratégico. La agroindustria cruceña y el desarrollo de Santa Cruz, excelente, pero también la realidad política de estos meses y la situación de los problemas que todos conocen han mostrado de que el milagro, el famoso modelo, no era tan así y que por el contrario hay que equilibrar el país. O sea, necesitamos vertebrar geopolítica, estratégicamente la Amazonía, Beni y Pando, o sea, tenemos enormes bosques, en el mundo no hay otros bosques amazónicos como los nuestros, pero estamos pensando a ver cómo Brasil saca más electricidad o cómo alguna carretera que está muy bien, yo me solidarizo con el pueblo de Guayanamerín, pero la realidad concreta es, ¿y qué de los bolivianos? O sea, vamos a seguir sacando el oro, la madera, el estaño, el coltán, otra vez otro ciclo hasta agotar el litio. Y nadie reflexiona sobre esto. Exacto, Omar. Bueno, Aníbal, nos quedó cortísimo el tiempo, apenas un par de preguntas y tenemos seguramente mucho para hablar, pero que sea el inicio de un nuevo ciclo de reflexiones de este tipo, así es que te vamos a convocar ya muy seguido para poder ir desagregando estos temas que bien hace falta que hayan espacios donde comencemos a debatir este tipo de problemáticas grandes para encontrar otra vez lugares que nos vayan a conducir la reflexión política del país. Totalmente de acuerdo, Omar. Y por cierto, pues todo lo que yo expongo, yo estoy como profesor ahora de la Escuela Militar de Ingeniería, en la Escuela Militar de Inteligencia, en Altos Estudios, en la Universidad Policial, y todo esto que te comento, he tratado de transmitir, y esto está generando una conciencia patriótica, porque creo que en el siglo XXI esquemas de izquierda y de derecha como que se han agotado y hoy se necesita asumir el tema patria y antipatria. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo nos unimos los bolivianos, porque si no estamos unidos, el oro seguirá saliendo, el litio seguirá saliendo y no habrá proyecto. Por eso, mi homenaje a tu personal, al equipo de Canal 13, varios que reconozco y algunos ganamos, sí. Tú te mantienes muy bien. Pero la realidad concreta es que necesitamos recuperar esas visiones grandes. Así que te felicito. No, a ti muchísimas gracias. Y además, gracias. ¿cómo ha crecido el canal? Muchísimas gracias por visitarnos, Aníbal, te estaremos convocando. Aníbal Aguilar, importante analista en nuestro medio, visitándonos después de mucho tiempo. Lo vamos a volver a convocar para seguir hablando de estos temas que indiscutiblemente necesitan ser abordados en nuestro país.